La serpiente en el jardín del Edén no era solo una criatura de leyenda. No era simplemente una culebra deslizándose por el paraíso. Fue el inicio del engaño, una inteligencia antigua cuya rebelión alteró para siempre el destino de la humanidad. Desde el primer susurro en Génesis, se declaró una guerra, no solo entre el bien y el mal, sino entre la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, el hombre y el antiguo enemigo de su alma. Esta serpiente habló con astucia. Razonó, tergiversó y sedujo. Plantó la semilla de la rebelión y con ella la muerte espiritual de la humanidad. Pero la historia del Edén no está encerrada en el pasado. Sus repercusiones aún moldean nuestro mundo, nuestra cultura e incluso a la iglesia hoy en día. Esto es lo que muchos nunca escuchan desde el púlpito. La serpiente no era meramente simbólica. Tenía una forma, tenía un propósito. Y según las Escrituras es posible que alguna vez caminara. Antes de la maldición se movía de manera diferente. Comunicaba, enfrentaba, y detrás de ella no estaba solo una criatura, sino un ser caído, impulsado por el orgullo y el odio hacia la creación de Dios. Lo que sucedió en el Edén no fue una fábula, fue el primer golpe en una guerra cósmica, una que termina con Satanás aplastado y Cristo victorioso. En este video iremos más allá de la tradición. Veremos lo que realmente dice la Biblia sobre la serpiente, sobre Satanás, y sobre el Salvador que rompió la maldición. Exploraremos el hebreo antiguo, los ecos proféticos y la guerra espiritual que comenzó en Génesis y que aún arde hoy. Así que toma tu Biblia, abre tu corazón y prepárate para descubrir la verdad sobre la serpiente, esa que rara vez predica la iglesia. Comencemos. Regresemos al lugar donde todo empezó. El primer encuentro entre la humanidad y el mal no ocurrió en un campo de batalla. Sucedió en un jardín. Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora haz una pausa conmigo aquí. Este es el primer versículo en la Biblia que introduce a un engañador, y de inmediato se nos dice algo crucial. La serpiente era más astuta, más sagaz, ingeniosa, inteligente que cualquier otra criatura. La palabra hebrea original traducida como serpiente es Nayash. Sí, en muchos contextos significa serpiente, pero esa no es toda la historia. Nayash también puede provenir de una raíz que significa adivinar o hechizar o susurrar de forma mágica o astuta. De hecho, en las tradiciones de raíces hebreas, a veces se asocia con bronce resplandeciente o apariencias brillantes, como si fuera luminosa o hipnotizante. Este ser no estaba simplemente arrastrándose por el polvo. Puede que fuera radiante, glorioso a la vista, incluso majestuoso. Esta no era una serpiente cualquiera del jardín. Fue un encuentro sobrenatural. ¿Y qué dice a continuación la Biblia? La serpiente habló con Eva. No siseó, no hizo un ruido animal, habló. Usó palabras, razonó, tuvo una conversación, y Eva, notablemente, no parece sorprendida. Lo que plantea una pregunta enorme: ¿hablaban los animales en el Edén? La Biblia no nos da indicio alguno de que lo hicieran. No hay precedente bíblico de animales parlantes antes o después de este punto. Entonces, ¿qué era esta serpiente? ¿Era una criatura inteligente por sí misma, o algo más siniestro disfrazado? Muchos eruditos, teólogos y padres de la iglesia primitiva sugieren algo más profundo, que esto no era simplemente una serpiente, era Satanás mismo manifestándose a través de, o como, la serpiente. Incluso en el jardín, Satanás no apareció como un demonio rojo con cuernos y un tridente. Él vino como algo hermoso, inteligente, persuasivo y desarmante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean corrompidas vuestras mentes. Pablo confirma que la serpiente engañó a Eva, es decir, la sedujo, la desvió, la engañó con astucia. Eso no es el comportamiento de un animal literal, esa es la estrategia de un enemigo espiritual. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, más adelante lo deja completamente claro. Aquel dragón grande, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente y Satanás están conectados. Por lo tanto, debemos ver a la serpiente no solo como una criatura zoológica, sino como una manifestación de un ser espiritual caído, un ángel caído. Eso es lo que hace que este encuentro sea tan poderoso y tan peligroso. Pero lo aún más fascinante es lo siguiente. Antes de la maldición, esta serpiente tenía una forma que no se arrastraba. Algo erguido, glorioso.
El hecho de que Dios la maldijera a ir sobre su vientre implica fuertemente que ahora vayamos a la maldición en sí. Aquí es donde se sella el destino de la serpiente y donde obtenemos nuestra pista más clara sobre su forma original. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Detengámonos un momento, sobre tu vientre andarás. Esto es clave. Dios no dice, permanece sobre tu vientre, o continúa arrastrándote. Él dice, ahora andarás sobre tu vientre. Lo cual implica claramente que eso no era lo que hacía la serpiente antes. Eso significa que su postura, su modo de movimiento era diferente antes de la maldición. No siempre fue una criatura que se arrastraba. Entonces, ¿qué era? Explorémoslo. Algunos eruditos, teólogos e incluso sabios judíos proponen que la serpiente originalmente tenía piernas, tal vez incluso brazos, tal vez incluso alas. Y no solo eso, su forma pudo haber sido majestuosa, incluso radiante. Piensa en esto: si Eva no se sorprendió al verla, eso podría significar que su apariencia era atractiva, confiable, incluso noble. De hecho, algunas tradiciones rabínicas dicen que la serpiente era la más bella y capaz de todos los animales. El Midrash Rabbah, un comentario clásico judío, enseña que la serpiente era una criatura alta, erguida, incluso parecida al hombre que caminaba con orgullo. Otra tradición del Targum Pseudo-Jonatán, una antigua interpretación aramea de Génesis, dice: la serpiente era una criatura erguida con pies y hablaba con voz. Otros van más allá y describen a la serpiente como una criatura parecida a un dragón capaz de deslizarse después de la caída, pero que caminaba o incluso se deslizaba antes de ella. ¿Por qué algunos ven a la serpiente como un dragón? Porque las escrituras posteriores conectan a Satanás con los dragones. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, llama a Satanás el gran dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás. Aquí vemos que los términos serpiente y dragón se usan juntos de manera intercambiable. En el antiguo cercano oriente, los dragones no eran criaturas de fantasía, simbolizaban el caos, el orgullo y la rebelión. Así que tiene perfecto sentido que la serpiente original pudiera haber tenido una apariencia parecida a la de un dragón poderosa, erguida, tal vez incluso gloriosa, hasta que volvamos a Génesis, capítulo 3, versículo 14. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no solo fue maldecida físicamente, sino también humillada espiritualmente. Antes majestuosa, ahora arrastrándose. Antes elocuente, ahora siseando. Antes radiante, ahora repulsiva. No se trata solo de locomoción, es una degradación simbólica. La serpiente fue rebajada como una imagen física de una realidad espiritual, y la imagen es poderosa. Polvo comerás. Por supuesto, las serpientes no comen literalmente polvo, pero este es lenguaje bíblico para humillación, derrota y separación de la gloria. Así como Lucifer cayó del cielo de la luz a las tinieblas, la serpiente cayó de la nobleza a la desgracia. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, yo te arrojé por... Son impactantes. Incluso la ciencia moderna nos da una pista curiosa. Registros fósiles muestran que las serpientes antiguas una vez tuvieron pequeñas estructuras de extremidades traseras, y estudios genéticos sugieren que pudieron haber evolucionado de reptiles con patas. Aunque la Biblia no es un libro de texto científico, esta confirmación accidental es fascinante. Podría ser que lo que Génesis registra como juicio divino, la ciencia lo llama pérdida evolutiva. De cualquier forma, la verdad más profunda permanece. La serpiente no siempre fue una criatura baja, fue rebajada por Dios. Igual que Satanás, quien una vez estuvo en los lugares celestiales hasta que el orgullo lo derribó. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, ¿tenía patas la serpiente? Las escrituras sugieren fuertemente que sí, o al menos, que se movía de una manera que no. Pero más allá de los miembros, la serpiente perdió su gloria. Su maldición fue un recordatorio visible para la humanidad. El pecado siempre trae humillación. La rebelión siempre trae caída. Y aquel que hoy te susurra aún se arrastra.
Aún susurra mentiras, pero ya no permanece en gloria, se arrastra con vergüenza, y estamos a punto de ver por qué eso importa tanto en lo que viene. Y así llega de las preguntas más importantes y más controvertidas en la historia del Edén. ¿Era la serpiente simplemente un animal astuto? ¿O era algo mucho más siniestro? ¿Era Satanás mismo? Vayamos más allá de la tradición. Veamos las Escrituras. Acompáñame al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde Dios corre el velo sobre la guerra invisible que comenzó en el Edén y termina en la eternidad. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». Luego, nuevamente, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, «Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás». Ahí está 2 veces, la serpiente antigua. La Biblia no llama a la serpiente un símbolo de Satanás, lo identifica directamente como Satanás. Génesis capítulo 3 no trataba simplemente de una serpiente que hablaba. Espiritual, registrado contra la raza humana. Una guerra por el alma de la humanidad lanzada por el enemigo antiguo en persona. ¿Quién es Satanás? Según las Escrituras, Satanás no fue creado malvado. Originalmente era Lucifer, un ángel glorioso en la presencia de Dios. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 15, habla de él así: «Querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde él, día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Lucifer estaba lleno de belleza, sabiduría y esplendor, hasta que el orgullo lo corrompió. Isaías, capítulo 14, versículo 12. «¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra». Lucifer se rebeló, deseando el trono de Dios, y fue arrojado, de portador de luz a padre de las tinieblas, de querubín protector a engañador de la humanidad. Capítulo 3. No vemos a un diablo con cuernos, humo y fuego. Vemos una serpiente sutil, elocuente, manipuladora. ¿Por qué? Porque el engaño rara vez parece peligroso. La Biblia dice que la serpiente era más astuta que todas las demás bestias. Esa palabra astuta significa sagaz, calculadora, astutamente inteligente. Y la serpiente no vino con amenazas, vino con preguntas. Génesis capítulo 3 versículo 1. «¿Con qué Dios os ha dicho?». Todo comenzó con la duda. Luego añadió distorsión. Génesis capítulo 3 versículo 4. «No moriréis». Y después, desafío abierto. Génesis capítulo 3 versículo 5. «Sino que sabe Dios que seréis como dioses». ¿Ves el patrón? Dudar de la palabra, distorsionar la verdad, desafiar al Creador. Esta es la fórmula antigua del engaño espiritual, y Satanás la ha usado desde el Edén hasta hoy. Una confirmación estremecedora. Juan, capítulo 8, versículo 44. «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Homicida desde el principio. ¿Pero a quién mató? Adán y Eva, no físicamente sino espiritualmente. En el momento en que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Fueron separados de su presencia, de la inocencia, de la gloria. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios había advertido a Adán: «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Ese día llegó, la serpiente atacó, y el veneno de Satanás no estaba en su mordida, sino en sus palabras. No necesitó un arma, usó mentiras, porque las mentiras destruyen la verdad, y la verdad es vida. La serpiente era Satanás, no un simple animal, sino un ser espiritual caído que usó o se manifestó a través de la forma de una criatura para engañar. Y aquí está la parte escalofriante. El enemigo aún usa el mismo método hoy. Se disfraza de lo ordinario, susurra dudas en nombre de la lógica, retuerce las Escrituras en nombre de la verdad, ofrece libertad mientras planta cadenas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Eso es lo que lo hace tan peligroso, no porque se vea malvado, sino porque a menudo parece razonable, sabio, iluminado, incluso bueno, justo como la serpiente en el jardín. La historia del Edén no es solo un cuento para niños, no es solo una lección moral acerca de escuchar a Dios y evitar la tentación.
no es el inicio de una guerra cósmica que se extiende desde la eternidad pasada hasta tu vida hoy. No comenzó con bombas o ejércitos, comenzó con un susurro en un jardín, un susurro que hizo caer a la humanidad, un susurro que derramó la primera sangre en una guerra por las almas de la humanidad. La serpiente no solo engañó a Adán y Eva, declaró la guerra contra la creación de Dios. Y en respuesta, Dios no solo maldijo a la serpiente, emitió una declaración profética, una contraofensiva divina. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este versículo, solo una frase, es una de las profecías más importantes de todas las Escrituras. Se le conoce como el protoevangelio, el mención de un redentor. La primera vez que la luz atraviesa la oscuridad de la caída, la primera vez que Satanás escucha, tú no ganarás. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios mismo dice que creará hostilidad, un conflicto espiritual entre la serpiente y la mujer, no solo Eva, sino todos sus descendientes. Este es el inicio de la gran división, entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, entre el reino de Satanás y el reino de Dios, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora esto es fascinante. En la Biblia, simiente típicamente se refiere a la descendencia del hombre, pero aquí Dios dice la simiente de ella. Esta es una pista sutil pero poderosa de un nacimiento virginal. Vendría un hijo no nacido de hombre, sino únicamente de una mujer, concebido sobrenaturalmente. Una interrupción divina en el orden natural. Esta simiente, este descendiente, sería Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aquí es donde la profecía se vuelve a la vez poética y devastadora. La serpiente heriría su talón, una herida, un momento de dolor. De la mujer hería o aplastaría la cabeza de la serpiente. Una herida es temporal, una cabeza aplastada es definitiva, y eso es exactamente lo que ocurrió en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, parecía por un momento que la serpiente había ganado. El talón fue herido, pero lo que Satanás no sabía era que la cruz no era una derrota, era un arma. A través de la muerte, Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Para que por medio de la muerte destruyese al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La serpiente atacó con colmillos de traición, sangre y dolor, pero cuando Jesús dijo, consumado es, no fue solo el fin de su sufrimiento, fue el fin de la autoridad de Satanás. Pero aquí vuelve personal. Esta batalla no terminó en la cruz. Continúa en nosotros. Satanás todavía odia la simiente de la mujer. Y ahora, por medio de Cristo, esa simiente somos tú y yo. Cada creyente es parte de esta guerra antigua. Romanos, capítulo 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquella misma profecía de aplastamiento dada por primera vez en Génesis ahora se aplica a ti. Por medio de Cristo tú eres parte del golpe final. No eres un espectador pasivo en esta guerra. Estás en el campo de batalla y el enemigo lo sabe. Por eso aún susurra. Por eso la tentación aún viene. Por eso el miedo, la duda, la lujuria, el orgullo y la mentira siguen atacando tu talón. Pero escucha con atención. Puedes estar herido, pero no estás derrotado. Puedes tropezar, pero no caerás para siempre. Porque la simiente de la mujer ha venido, y él ya ha vencido. La batalla comenzó en el Edén, pero termina en victoria. La serpiente ha sido aplastada, la profecía se ha cumplido, y la iglesia sigue adelante. No estás luchando por la victoria, estás luchando desde la victoria, y el enemigo puede sitiar, puede atacar, pero ya está vencido. A menudo pensamos en la serpiente como confinada al libro de Génesis, pero la verdad es que la serpiente aparece a lo largo de toda la Biblia, y cada vez no es al azar, es simbólica, estratégica y profundamente espiritual. Siempre apunta a algo mayor, a algo misterioso, incluso profético. Veamos uno de los ejemplos más inesperados y poderosos. Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Israel en el desierto. Los hijos de Israel habían estado vagando por el desierto después de salir de Egipto. Estaban cansados,
frustrados, y una vez más comenzaron a quejarse no solo por el viaje, sino contra el mismo Dios. Números, capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fue rebelión, otra vez, y esta vez Dios respondió de una forma aterradora. Números, capítulo 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Puedes imaginar la escena? Serpientes ardientes, quizás venenosas, brillando bajo el sol del desierto, simbólicas del juicio divino, comenzaron a atacar al pueblo uno por uno. La misma criatura que engañó por primera vez a la humanidad, ahora aparece de nuevo como juicio por el pecado. El pueblo, al darse cuenta de su pecado, rogó a Moisés que intercediera, y Dios dio una orden muy extraña. Números, capítulo 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Deja que eso penetre en tu mente. La imagen misma de aquello que los estaba matando se convirtió en el instrumento de su sanidad. Suena contra... ¿Por qué habría de decirles Dios que hicieran una serpiente, el mismo símbolo del pecado y del juicio? Porque algo más profundo estaba siendo revelado, algo profético, algo eterno. La serpiente de bronce no era mágica, no se trataba de la estatua, se trataba de la fe. Aquellos que la miraban con confianza en la palabra de Dios eran sanados, pero aún más que eso era una sombra profética de un momento que llegaría siglos después en una colina llamada el Calvario. Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15. Jesús explica el misterio en el Nuevo Testamento. Jesús mismo conecta los puntos. Está hablando con Nicodemo, fariseo que buscaba la verdad en secreto. Y Jesús dice esto. Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. La serpiente sobre la asta era una imagen de Cristo. Ahora bien, eso puede sonar extraño. ¿Por qué Jesús se compararía con una serpiente? Porque en la cruz Jesús hizo algo inimaginable. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición para poder romper la maldición. No fue maldecido por algo que él hubiera hecho, fue maldecido por lo que nosotros habíamos hecho. Así como la serpiente de bronce en Números, él llevó la imagen de la maldición para que todo aquel que lo mirase con fe. Volvamos al punto de partida. La serpiente es símbolo de engaño, muerte y división. Pero en el plan redentor de Dios, ese símbolo fue transformado. Cuando Jesús venció el arma de la serpiente, el pecado y la muerte, no solo lo destruyó, redimió incluso la imagen. La serpiente, antes símbolo de la caída de la humanidad, se convirtió en símbolo de la sanidad de la humanidad cuando fue colocada en las manos de Dios. Esa es la belleza del Evangelio. Dios no solo derrota al mal, lo voltea por completo. Toma a la serpiente y la convierte en salvación. Toma la cruz y la convierte en un trono. Toma la muerte y la convierte en vida. Así que la próxima vez que veas a la serpiente en las Escrituras, no veas solo la maldición, ve la cura, vea. La serpiente puede haber perdido sus piernas, pero no ha perdido su voz. Hoy, la serpiente aún susurra, no desde un árbol en el jardín, sino desde pantallas, escenarios, plataformas, filosofías y púlpitos. Su tono no ha cambiado, su estrategia no ha cambiado, sus mentiras no han cambiado, solo visten nuevos disfraces. Volvamos a ese primer susurro en Génesis capítulo 3, versículo 1. Con que Dios os ha dicho, la duda ahí es donde todo comienza, no con negación, no con blasfemia. Solo una semilla de duda. ¿Dios realmente dijo eso? ¿Sigue siendo relevante la Biblia hoy? ¿Realmente le importa a Dios lo que haces con tu cuerpo, tu tiempo, tu verdad? La duda lleva a la distorsión. Luego la serpiente dijo, Génesis capítulo 3 versículos 4 al 5, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como dioses. Ahora ya no se trata de duda, se trata de desafío, orgullo, poder, autonomía. No necesitas a Dios. Puedes ser tu propio Dios. Define tu propia verdad, decide tu propia moralidad, controla tu propio destino. Y eso precisamente es el núcleo de todo engaño moderno, desde el antiguo Edén hasta la cultura posmoderna. La voz de Satanás sigue siendo: la serpiente no viene en la oscuridad, viene en el resplandor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No aparece lanzando fuego, aparece brillando. Atractivo, inteligente, racional, iluminado. Por eso sus mentiras son tan efectivas. Suenan como libertad, pero conducen a la esclavitud. Suenan como compasión, pero habilitan la destrucción. Suenan como sabiduría, pero se oponen a la verdad de Dios. Él susurra a través de doctrinas falsas, a través de amor distorsionado, a través de prosperidad sin pureza, a través de unidad sin arrepentimiento. Y como la serpiente de antaño no derriba la puerta principal, se desliza dentro. Entra a nuestros hogares por medio del compromiso moral. Entra a nuestras relaciones por medio de la ofensa. Entra a nuestras iglesias a través de teología. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está cazando, y no solo quiere tu gozo, quiere tu identidad, tu fe y tu legado. Jesús no solo ganó la victoria, nos entregó la autoridad. Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de holar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dejémoslo claro, no se trata de serpientes literales. Jesús no estaba dando sandalias a sus discípulos para cazar víboras. Les estaba dando autoridad espiritual sobre el engaño, la tentación y los planes demoníacos. Serpientes y escorpiones son símbolos del peligro espiritual, de ideas venenosas, mentiras paralizantes y ataques llenos de veneno contra tu alma. Y Jesús dice: puedes caminar sobre ellas, puedes aplastarlas, no tienes que vivir bajo su mordida. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, no con espadas, sino con las Escrituras, no con puños, sino con fe, no con temor, sino con la armadura completa de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque sí, él sigue siendo astuto, pero ahora ya no estamos desnudos como Adán y Eva. Estamos vestidos con la justicia de Cristo. Estamos equipados con su palabra. Estamos sellados con su espíritu. Así que no te dejes engañar. La serpiente aún susurra, pero tú tienes el poder de silenciarla. No tienes que escuchar, no tienes que caer, no tienes que vivir con miedo, porque el mismo Jesús que dio vista a los ciegos, caminó sobre el agua y resucitó de la tumba, te ha dado poder. Poder para pisotear serpientes, poder para resistir al diablo, poder para permanecer en la verdad. No estás debajo de la serpiente. La serpiente está debajo de tus... Entonces, ¿tenía patas la serpiente? Las Escrituras no lo detallan anatómicamente, pero las pistas son claras. Génesis, capítulo 3, versículo 14 dice: sobre tu vientre andarás, lo que significa que antes no se arrastraba. Puede haber caminado, puede haber estado erguida. Algunas tradiciones antiguas incluso dicen que pudo haber parecido majestuosa, poderosa, incluso angelical. Pero lo que importa más que la anatomía es el arco de la historia de la serpiente, porque aquí está la verdad más grande. La serpiente cayó, Satanás cayó, pero Jesús se levantó, y en el momento en que Jesús resucitó todo cambió. Colosenses, capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue una derrota, fue una trampa, una reversión divina que desarmó el poder del infierno. En el Calvario, Jesús no solo ganó una batalla, declaró el fin. Él tomó el arma que el enemigo usó en el Edén, el pecado y la muerte, y la rompió para siempre. Y ahora, si estás en Cristo, no estás debajo de la serpiente. Ella está debajo de tus pies. Romanos, capítulo 16, versículo 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa es una promesa. Significa que la serpiente no te gobierna. La tentación no te posee.
El miedo no te define. Has sido comprado con sangre, vestido con justicia, lleno del Espíritu. Eres más que vencedor por medio de aquel que te ama. Así que no vivas con miedo, vive con fe, no caigas en los susurros del Edén. Con que Dios ha dicho, no moriréis, puedes ser tu propio Dios. Silencia esas mentiras con el rugido de la verdad. Escrito está, consumado es. Párate sobre las promesas del Calvario, no sobre las ilusiones de la serpiente. El enemigo aún puede susurrar, pero ya no tiene. Si esta enseñanza te abrió los ojos a una comprensión más profunda de las Escrituras, no te la guardes para ti solo. Dale me gusta a este video para apoyar contenido valiente y basado en la Biblia. Compártelo con alguien que ha estado luchando contra el engaño, el miedo o la confusión. Suscríbete a este canal para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu vida. Y deja un comentario aquí abajo, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió acerca de la serpiente en el Edén? ¿Fue la posibilidad de que alguna vez tuviera patas? ¿Que en realidad era Satanás? ¿O que las mismas tácticas antiguas siguen resonando hoy? Sea lo que sea, compártelo, testifica, construye la conversación, porque cada vez que se habla la verdad, la oscuridad pierde terreno. Y recuerda esto, el mismo Jesús que aplastó la cabeza de la serpiente, viene otra vez no como el Cordero. Hasta la próxima, permanece arraigado en la palabra, lleno del Espíritu y listo para pisotear serpientes en el poder del nombre de Jesús. Que Dios